Bienvenidos al primer video del año y vamos a ver, ¿existe la ley de la atracción? Bueno, y primero que todo debemos saber qué es la ley de la atracción. Realicé este gráfico manifestando una persona la cual está constantemente pensando. Diariamente estamos en constante pensamiento, ya sean cosas buenas o malas. Y es una ley que nos dice lo que tú piensas se va a manifestar en cierto tipo de campo o cierto tipo de señal que va a traer cosas como tus metas, tus deseos o tus más grandes anhelos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Eso quiere decir que si tú piensas positivo, atraes positivo. Y si piensas negativo, atraes negativo. Un ejemplo de esto puede decir, si yo pienso que me va a ir muy bien, voy a conseguir novia, voy a conseguir un buen trabajo y siempre estoy constantemente pensándolo y me lo creo, así mismo va a ser. Pienso positivo, recibo positivo. Pero si al contrario digo, oh, qué horror estas deudas, no, no tengo para comer, estoy muy mal, soy un desastre, estoy pensando cosas negativas, recibiré cosas negativas. Vamos a ver qué tan cierto o falso hay en esto, de acuerdo a los diferentes campos que existen en la actualidad. Bueno, yo no soy físico, soy ingeniero, pero igualmente les voy a explicar 4 de los diferentes campos que existen desde la física. Entonces, el primero es el eléctrico, el segundo es el magnético, el tercero es el gravitacional y el último es el campo de masa. Entonces, ¿cómo a partir de estos campos, explicándolos, vamos a poder defender la teoría o la postura de la ley de la atracción? Primero que todo está el campo eléctrico. En el campo eléctrico tenemos dos partículas, es decir, en este caso está la positiva y la negativa, cargadamente, eléctricamente cargada. Uno es el protón, otro es el electrón. Entonces, ¿qué son estas líneas? Son las líneas de campo eléctrico, es decir, donde se va a manifestar la fuerza de atracción o la cual se hacen que se repelen hacia el otro lado. Entonces, el positivo tiene líneas de campo que salen de él y el negativo que entran hacia él. Entonces, como podemos ver, si ambos tienen la misma carga, se repelen, es decir, salen disparados de un lado a otro, no se unen, sino que se dispersan. Mientras que si son de diferente carga, es decir, positivo y negativo, lo que va a pasar es que se unan. Positivo al negativo y así sucesivamente. El campo eléctrico, en este, por ejemplo, un imán, tiene líneas de campo, pero cerradas. Aquí están abiertas, aquí están cerradas. Va del positivo al negativo, viceversa, y es un constante flujo, así como el campo magnético de la Tierra, así mismo va a ir así. Ahora bien, el campo gravitacional. Si eres una buena o mala persona, estás en un edificio, pues vas a caer. Es una ley que nos influye a todos, así la sepamos o no. Así seamos conscientes de que existe o no, vamos a sufrir de ella, vamos a tener consecuencias. Entonces, por ejemplo, todas estas líneas de campo simbolizan, así estemos en cualquier lugar de la Tierra, pues vamos a ser atraídos al centro de la Tierra. Es decir, que existe una fuerza que nos va a alar. Cuando saltamos, pues bajamos nuevamente. Es así que funciona esto, simplemente. ¿Y qué son estas líneas? Es como si la Tierra pesara en el universo. Como la Tierra pesa, eso genera unas líneas gravitacionales que hacen que, pues, esto distorsione el tiempo y espacio, pero pues no voy a hablar de eso en este momento, eso lo diría Einstein en su teoría de la relatividad. Pero en este momento estamos hablando de la masa. ¿Qué es el campo de masa? En el 2012 se ha descubierto el campo de Higgs, más particularmente la partícula del bosón de Higgs. Entonces, con este descubrimiento se ha podido dar razón a que es de verdad la partícula de Dios, por así decirlo, la partícula que genera cualquier tipo de masa en el ser humano, en los animales. Esa partícula elemental se ha descubierto y ya existe, es la partícula del bosón de Higgs, en el acelerador de partículas Ginebra, Suiza. Para más información puedes buscar más al respecto, es real y existe. Y pues es bastante desconocido, ya que se debería estudiar la mecánica cuántica, que es el estudio de lo más pequeño, las partículas más pequeñas del mundo. Y también sería bueno estudiar las partículas más grandes del mundo, por ejemplo, el tamaño de los planetas. ¿Y qué tiene en común todo esto? Básicamente, existe la ley de la atracción. Teniendo en cuenta los campos, se puede evidenciar que se estudian cosas de muy gran tamaño, por ejemplo, de los planetas, y de muy pequeño tamaño, por ejemplo, una partícula, un átomo, un protón, un electrón. Entonces, ¿qué hay en común entre lo grande y lo pequeño? ¿Qué afecta a los planetas y a su vez a los átomos? Las fuerzas, los campos. Entonces, una partícula, un electrón, sufre de fuerzas eléctricas y magnéticas.
ya sea que esté quieto o en movimiento. Y asimismo un planeta sufre también de campos magnéticos, de campos gravitatorios, sufre fuerzas, hay un equilibrio. Entonces, eso es lo que hay en común, los campos y las fuerzas. Y como esto es en común, eso también nos debe afectar a nosotros, al ser humano. ¿Y cómo nos va a afectar? En la ley de la atracción. Cuando nosotros pensamos en que vamos a traer cosas positivas, nos llegan cosas positivas. Y cuando pensamos que nos va, pues, cosas muy negativas, pues van a venir a nosotros. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros pensamientos porque todo está conectado. Desde la física lo dice. Tal vez no sea un padre o algo que diga, Dios existe, obviamente. Sí hay revelaciones sobre él y hemos dicho, hasta desde la física se puede decir que Dios existe porque es como si fuera el bosón de Higgs, está en todos lados, un campo de masa. Y tiene una relación en que no lo vemos, pero está ahí, existe. Entonces, Dios sí podría existir desde este punto de vista. Asimismo, una ley de la atracción es considerable, es respetable y es certera a lo que nosotros pues vamos viviendo cada día de nuestra vida. Por ejemplo, si pensamos que nos va a ir bien, nos va a ir bien, créanlo. Y tienen que luchar por eso también, no lo dejen todo al universo. Obviamente, el universo está lleno de posibilidades sí y no de cada persona. Pero esas decisiones nos van a hacer cada vez más fuertes y capaces de hacer las cosas. Asimismo, si nosotros pensamos, no, nos va a ir muy mal, tengo muchas deudas, estamos atrayendo eso mismo inconscientemente. Lo atraemos. La ley sigue funcionando, independiente si nosotros queramos o no, como la electricidad. El bombillo, si nosotros oprimimos el botón de encendido, van a pasar electrones. ¿Vemos los electrones? No, pero sabemos que funciona. ¿Por qué? Porque se prende el bombillo. Asimismo funciona esto en la vida. La ley de la atracción. ¿Y cómo relacionarlo? Pues con estos campos. Y asimismo funciona. Entonces, la próxima vez que piensen algo negativo, pues piénsenlo dos veces. Es mejor actuar bien, ser buena persona, y asimismo recibirán sus cosas a cambio. O simplemente el que da recibe, hasta desde la física se podría explicar. Gracias.